Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles un nuevo video, en esta ocasión con el último especial. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Especial final, una familia. Después de lo que sucedió en Good Valley, en el Nuevo Mundo, en una isla, todos los ángeles caídos, demonios y seres sobrenaturales, estarían reunidos, mientras lloraban, ya que enfrente de ellos estaría el cuerpo de Venus en una gran pila de madera, donde Shaltir y Demir serían los que estarían a la cabeza, a lo que Shaltir diría: el día de hoy, estamos reunidos en este lugar, para despedir a una gran persona para nosotros, Venus-sama, un gran líder que vio siempre por el bien de los suyos. Donde Mare y Aura llorarían, mientras eran abrazadas por Coxitus, a lo que Demir diría: Venus-sama, no solo fue importante para nosotros por cuidarnos, sino también, porque fue el último de nuestros salvadores, aquellos a quienes les debemos la vida, por brindarnos un lugar seguro, a lo que unos ángeles caídos mientras estaban algo confundidos dirían: el último de nuestros salvadores, a lo que Sebas diría: es cierto, ustedes no saben esa historia, porque no tienen mucho que ingresaron. A lo que ellos dirían: señor Sebas, a lo que Sebas diría: Venus-sama, formo parte de un grupo que nosotros llamamos, los Seres Supremos, un grupo formado por 40 miembros superpoderosos. Así él se giraría, y les diría a los ángeles caídos mientras extendía sus brazos: ellos formaron todo lo que nos rodea, ellos formaron esta isla, Nazarit, formaron este reino, el reino de Ain-Soalgon, incluso, además de salvar a muchos seres sobrenaturales. Algunos tuvimos el privilegio de ser creados por ellos, como yo, o las Pléyades. Así ellos se sorprenderían, a lo que dirían: ¿qué? ¿De verdad? Así más ángeles caídos y demonios se acercarían a él, y después dirían: señor Sebas, por favor, cuéntenos más sobre Venus-sama, y los seres supremos. A lo que Sebas diría: esta historia da inicio con Venus-sama, cuando él era aún mucho más joven, flashback, hace 600 años, en una serie de islas cerca de la Red Line, las cuales estaban llenas de grandes bosques y zonas verdes. Los Lunarian, así como otras razas sobrevivientes de la Gran Guerra o del Siglo Vacío, estarían conviviendo entre sí, pero un día, su hogar sería destruido, ya que el nuevo y reciente gobierno mundial estarían dándole caza a las razas que habían habitado en lo más alto de la Red Line, por lo que ellos estarían destruyendo estas islas, donde un niño estaría corriendo, mientras toda la isla era acabada por el fuego. Pero después, al estar rodeado de enemigos, estos serían asesinados, dejando al niño sorprendido, a lo que él miraría como enfrente de él, unas siluetas se harían presentes, las cuales seguirían atacando a los enemigos, así sorprendiéndolo, pero él no desaprovecharía esta oportunidad, y después escaparía. Así él tomaría un bote, para después irse de esa isla, donde después de un largo viaje, su barco habría sido interceptado por una serie de barcos, los cuales eran pertenecientes a un reino cercano por donde él estaba viajando. Así el joven Venus se sorprendería, y después diría: ¿pero qué pasa? A lo que uno de los hombres que venía en otro de los barcos diría: oigan, ¿ya vieron esas alas? A lo que todos dirían: no puede ser, esas alas, ¿será acaso de esos seres? Pero otros dirían: esperen, tiene fuego en su espalda. A lo que ellos verían más detalladamente ese aspecto, y después dirían: es cierto. Así uno de los hombres más viejos diría: solo hay unos seres que tienen fuego en sus espaldas, y tienen alas negras. No son ángeles caídos. A lo que otro diría: ese mocoso, es un Lunarian. A lo que unos dirían: son de esos seres que bajaron a la Tierra hace 200 años, el gobierno puso una recompensa por quien atrapara a cualquiera de esas criaturas, donde otro diría: rápido, atrapémoslo. Así todos los barcos irían contra él, mientras Venus se sorprendería, pero después él trataría de volar, mientras intentaba escapar, pero los hombres lograrían atraparlo, donde le cortarían una de sus alas. A lo que Venus gritaría del dolor, mientras caía al agua, donde unos dirían: imbéciles, ¿pero qué fue lo que hicieron? Cortaron una de sus alas. A lo que otro diría: no lo van a querer si tiene ese defecto. A lo que el hombre más viejo diría: tarados. Así ellos lo verían, y luego él diría: sus alas son lo de menos, así no podrá volar, y podrán hacer con él lo que quieran, pero si muere ahogado ahora sí no tendrá valor, así que rápido sáquenlo del agua. A lo que ellos dirían: sí señor. De esta manera ellos lo sacarían del agua, y después lo llevarían a su reino, donde llegarían a una isla donde se encontraba un castillo, pero lo que más resaltaría serían los pueblos, los cuales estarían en un grado muy deplorable, mientras la gente se veía que no había comido hace mucho, mientras en el castillo un hombre estaría comiendo, mientras también tocaba a varias de sus sirvientas, el cual después diría: ah, ser rey es lo mejor, tengo todo lo que quiero comer.
tengo todo el oro del mundo, tengo las mejores mujeres, y puedo cogérmelas cada que yo quiera, y únicamente tuve que entregar a los seres esos de mierda que regían en el bosque donde me cuidaron, les estoy agradecido con haberme dado protección, pero ser rey es mejor, y lo mejor de todo, es que el propio gobierno me dio mi título, a cambio de darles unos cuantos tributos, y algunas de esas criaturas en determinado tiempo, podré seguir viviendo como yo quiera. Y qué bueno que esos tributos los paga mi asqueroso pueblo, así yo no gasto mi dinero, donde él seguiría comiendo, pero después diría, bueno, aunque hice las excepciones, ya que necesitaba un consejero, y alguien que me apoyara, no es así, Cocabiel, así Cocabiel mientras salía de un costado diría, claro que sí, Lord Farquaad, pero después su puerta se abriría, y ahí, sus hombres comenzarían a llegar, mientras decían, Lord Farquaad, a lo que él diría, malditos. ¿Qué quieren? ¿No ven que estoy comiendo? Y además estaba a punto de irme con ellas a mi cuarto, así él vería a sus sirvientas, pero después el hombre más viejo diría, señor Farquaad, ¿podrá hacer eso después? Ahora, estamos muy seguros que querrá ver lo que trajimos, así ellos llevarían a Venus, pero después él caería por el cansancio, donde dejaría ver su espalda, y cómo es que tendría varias heridas, pero en especial, un fuego encendido en su espalda. Ante esto, todos los ahí presentes se sorprenderían, al igual que Cocabiel, donde el rey diría, ¿qué? Así él caería de su silla, pero después se colocaría de pie, a lo que él iría corriendo, y en eso diría, díganme que no estoy soñando, así todos también se acercarían a verlo, y después unos dirían, aún hay gente con alas y fuego, pero después Venus volvería a caer, mientras comenzaba a jadear del cansancio, mientras también se desangraba por sus heridas. Y más que nada por su ala cortada, a lo que el rey después diría, oye, ¿pero qué te pasa? Así él al ver esto, después se enojaría, y en eso diría, imbéciles, ¿pero qué fue lo que le hicieron? ¿Acaso no saben su valor, y lo traen medio muerto? A lo que el hombre diría, cortar su ala era el único modo de lograr traerlo, además, opuso mucha resistencia, ¿no recuerda que algunas de las razas que habitaron la Red Line eran demasiado fuertes? A lo que el rey diría, bueno, sí, pero... A lo que el hombre diría, además, no olvide que también tenemos la magia de nuestro lado, así él vería a Cocabiel, a lo que el rey diría, Cocabiel, ¿puedes hacer algo? A lo que Cocabiel, mientras se acercaba, y lo tomaba de su rostro, lo miraría más detalladamente, a lo que Cocabiel pondría una sonrisa, y después diría, claro, déjelo en mis manos, a lo que el rey y los demás se sorprenderían, pero él accedería, así Cocabiel se lo llevaría, y después Venus estaría en lo que parecía ser un calabozo. Y en eso él con las pocas fuerzas que tenía, lograría ver cómo habrían muchas jaulas, y dentro de ellas, habrían cuerpos, mientras que en otras habrían diferentes seres con muchas heridas, a lo que él diría, ¿qué es esto? Donde Cocabiel diría, mientras lo veía, la importancia que tuvieron ustedes que vivían en lo alto de la Red Line es mucho más relevante de lo que crees mocoso, así Cocabiel mientras sacaba varios pergaminos, le diría a Venus que después de la Gran Guerra, el gobierno comenzó a darle casa a todos los seres que habitaban en la Red Line, pero por petición de la iglesia, aquellos que eran sus mejores expertos en el ámbito sobrenatural, solicitaron la captura de muchas de esas razas, para así, intentar mezclarlas con seres sobrenaturales, mientras el gobierno usaría recompensas para lograr atrapar a unos, desde humanos, hasta incluso otras razas como los Onis, así Venus se sorprendería, pero después Cocabiel diría, bueno, es hora del primer paso, así él miraría su ala cortada, a lo que Cocabiel lo giraría, y después usando algunos instrumentos, le quitaría lo que le quedaba de su ala a Venus, ante esto, él gritaría del dolor, pero después Cocabiel diría, listo, ahora ya estás limpio de esa parte de tu espalda, así Cocabiel miraría la otra ala de Venus, y después diría, es momento de que emparejemos las cosas, así Cocabiel después convertiría a Venus en un ángel caído, donde lo mataría, y lo reviviría, donde el ala que tenía cortada, volvería a crecer. Así sorprendiendo a Venus, donde Cocabiel diría, mientras ponía una sonrisa, listo, como eres una raza alada, no se notará la diferencia, claro, si eres muy observador, así Cocabiel lo pondría contra la luz, y en eso diría, si eres observador, te darás cuenta que una, es mucho más negra que la otra, como la noche eterna, así Venus se sorprendería, pero después Cocabiel le daría, la mera Nomi, donde Venus ahora tendría la posibilidad de usar magia, y el poder de una fruta del diablo. Después llegaría
el rey, y en eso diría, Cocabiel, dime qué has hecho con mi ángel, a lo que Cocabiel solo miraría hacia arriba, y después todos los demás también mirarían hacia arriba, y lograrían ver cómo Venus estaría esposado, pero ahora tendría sus alas completas, a lo que el rey diría, no lo puedo creer, de verdad, eres un genio Cocabiel, lograste reconstruir sus alas, a lo que Cocabiel diría, me halaga, milord, a lo que sus hombres también se sorprenderían. Pero después unos dirían, milord, ¿qué haremos? A lo que él diría, preparen mi barco, iré yo mismo en persona, le llevaremos este regalo a los habitantes de la Tierra Santa, a lo que él después pensaría, incluso podrían convertirme quizás en un dragón celestial, así él se imaginaría eso, por lo que pondría una sonrisa desquiciada, mientras tanto, en las costas de la isla, unos barcos aparentemente sin personas a bordo comenzarían a acercarse. Donde las personas del reino se darían cuenta de esto, así los barcos se detendrían mientras todas las personas se sorprenderían, pero ellos se acercarían, a lo que los barcos abrirían sus puertas, y de ahí, una gran cantidad de comida saldría, dejando a todos sorprendidos, donde los niños serían los primeros en probarla, a lo que ellos dirían que esa era comida muy limpia y fresca, así todas las personas comenzarían a bajar la comida, pero después llegarían los guardias del castillo. Y ellos le dirían a la gente que no tocaran esa comida, no sabían de dónde venía, pero era propiedad del rey, pero después todos los guardias comenzarían a ser asesinados, mientras la gente no sabía qué estaba pasando, pero después una gran cantidad de seres aparecerían de la nada, y atacarían el castillo, donde un ser parecido a un pájaro humanoide con una armadura, un ser parecido a una especie de líquido rosa, y uno morado, al igual que una especie de cabra humanoide con garras y un traje, aparecerían, y comenzarían a destruir el castillo. En eso el rey diría, ¿pero qué está pasando? Por lo que todos saldrían, y después verían como la mitad de su reino habría sido destruido, a lo que él se enojaría, y en eso diría, ¿qué mierda está pasando? ¿Quién es el culpable de esto? Pero antes de que alguien dijera algo, todos los guardias en un zumbido serían asesinados, y después Peroronchino y Touch estarían atrás del rey, el cual se giraría, pero en eso, enfrente de él, una gran sombra saldría, y después un ser grande con una máscara roja, y un traje como de un hechicero estaría presente, a lo que él después gritaría, Hakai, así el rey sería asesinado, mientras que Cocabiel habría visto todo esto desde una puerta muy asustado, por lo que diría, maldición, así él se iría de ahí, a lo que Momonga diría, esos son todos los enemigos, no es así, a lo que Tabuna diría, debemos darnos prisa, este reino por lo que sabemos está afiliado al gobierno. Tal vez ya saben que estamos aquí, a lo que Touch diría, entonces saquemos a los esclavos, y a las personas, así ellos irían a los calabozos, y después soltarían, a todos los seres sobrenaturales, pero después Touch vería a Venus, y en eso él se sorprendería, a lo que diría, un Lunarian, a lo que Tabuna diría, es increíble, jamás creí que volvería a ver a uno, donde Peroronchino diría, esto es demasiado cruel, pero después Touch lo sacaría de ahí, y en eso diría, no lo dejaremos aquí. Después de lo que hicieron esos malditos, si lo encuentran, será su fin, a lo que los demás asentirían su cabeza, pero después Momonga diría, mientras veía a los seres sobrenaturales, los enviaré a un lugar seguro, así él usaría su magia, y después los desaparecería, mientras también enviaría a la gente a islas donde hubiera refugiados, a lo que Momonga vería a sus amigos, y luego diría, ¿están listos? A lo que todos los demás dirían que sí, así todos desaparecerían. Y llegarían a una isla similar a Thriller Bark, donde Momonga y los demás atenderían las heridas de los recién llegados, mientras con Venus, Touch lo llevaría también con los demás heridos, y después lo curarían, por lo que él solo estaría dormido. Al día siguiente, Venus despertaría algo adolorido, y en eso diría, ¿dónde estoy? A lo que después una masa de color rosado, saldría de uno de sus costados, a lo que él se sorprendería, y en eso diría, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Pero después la masa hablaría, y en eso diría, hola, ¿cómo te sientes muchacho? Donde él diría, ¿qué? Esa cosa hablo, donde la masa diría, oye, eso fue muy grosero, pero después ella alargaría su forma, y en eso tocaría su frente, mientras Venus diría, ¿qué haces? A lo que ella diría, no tienes fiebre, lo que significa que estás bien, a lo que Venus estaba a punto de decir algo, pero después un hombre con una armadura plateada, y un ser que parecía ser mitad planta,
y mitad pulpo entrarían, a lo que Venus se sorprendería, pero también se asustaría, a lo que el hombre de la armadura diría, ¿cómo está Buku? A lo que ella diría, ya no corre peligro Touch, donde ella vería al otro ser, y después diría, Moe, también ya revise a los demás, todos están fuera de peligro, a lo que él diría, eso es bueno, pero luego Touch se acercaría a Venus, quien se sorprendería, pero se haría a un lado, a lo que Touch le diría que ahora estaba a salvo. Ellos no le harán nada, donde él diría, mi nombre es Touch, a lo que el otro ser diría, mi nombre es Moe, y después la masa diría, mi nombre es Buku Chagama, así él se sorprendería de eso, pero después ella diría, ¿cuál es tu nombre chico? A lo que él diría, mi nombre es Venus, donde Moe diría, es un placer Venus, bienvenido a la isla de Nazarit, ante esto él se sorprendería un poco, y después diría, la isla de Nazarit, ¿pero qué es eso? A lo que Touch después extendería su mano. Y en eso diría, ven con nosotros, así Venus estaría algo desconfiado, pero aceptaría, así los cuatro desaparecerían, y llegarían a lo que parecía ser las ruinas de un castillo antiguo, pero ahí, Venus se sorprendería, ya que habrían muchos seres sobrenaturales, desde ángeles caídos, demonios, elfos, entre otros seres, a lo que él diría, pero ¿en dónde estamos? Pero después alguien diría, veo que ya estás mejor chico, así ellos se girarían, y después, Venus vería como otros dos seres estarían llegando. A lo que Buku diría, oh, Tábula, Peroromchino, donde Peroromchino diría, ya estás mejor chico, a lo que Venus se sorprendería, y luego diría, ustedes, pero luego reaccionaría, y en eso diría, así, ya me siento mejor, a lo que ellos dirían, no nos hemos presentado, mi nombre es Peroromchino, es un gusto conocerte chico, a lo que el otro diría, mi nombre es Tábula, es un gusto, a lo que él diría, igualmente, mi nombre es Venus, a lo que Tábula diría, bueno, es hora de la comida, ¿quieres venir? Venus. A lo que el estómago de Venus rugiría, pero después él se ruborizaría por eso, a lo que todos se reirían, y en eso dirían, no hace falta una explicación, así, todos irían a comer, donde llegarían a una sala muy grande, donde habría una mesa igual de grande, donde habrían un total de 40 sillas, donde más seres estarían ahí sentados, así ellos verían a los recién llegados, y después Momonga diría, Touch, Buku, Tábula, y los demás han llegado, a lo que Ulver diría, vamos acompáñenos a comer. Así ellos asentirían su cabeza, y después Momonga aparecería una silla más, así Venus también se sentaría, por lo que todos comenzarían a comer, pero después Venus diría, que es este lugar, donde ellos le dirían que era el gremio de Ainsoalgon, un reino formado por los últimos sobrevivientes de las razas que habitaron en lo alto de la Red Line, los cuales fueron expulsados cuando ocurrió la Gran Guerra del Siglo Vacío, y que por eso mismo, el gobierno los había estado cazando. Pero no lo consiguieron, ya que su hogar había estado en un lugar seguro, este lugar le brinda un hogar a todos aquellos seres sobrenaturales que también han sido expulsados de sus reinos, como los ángeles caídos, o demonios, ya sean de sangre pura, o mestiza, ante esto Venus se sorprendería, así él vería a algunos de los ahí presentes, y después diría, mi gente me había hablado de algunos de ustedes, las demás razas que habitaban la Red Line. Pero jamás creí que los conocería en carne y hueso, así él vería a Momonga, y luego diría, no creí que también hubiera razas de puro hueso, a lo que Peroromchino se reiría, y luego él diría, no, Momonga no es una raza de hueso, a lo que Buku diría, el cabeza hueca comió una fruta del diablo, que le permite revivir, pero no encontró su cuerpo a tiempo, y cuando lo hizo, este ya se había descompuesto, dejando solo sus huesos, a lo que él diría, oigan, les dije que no dijeran mi secreto, así todos se reirían. Donde Venus pondría una sonrisa, después de esto, todos convivirían más con Venus, donde Momonga, Buku, y los demás también le enseñarían a usar la magia para controlar mejor su mitad de ángel caído, mientras que Touch y los demás, también le enseñarían a usar el poder de su fruta del diablo, así como también entrenarlo en el combate cuerpo a cuerpo, donde también Touch se encargaría de guiarlo con sus enseñanzas, donde le revelaría que él era un hombre arrepentido. Donde un día se quitaría su casco, y dejaría ver sus cuernos, los cuales habrían sido cortados por él mismo, donde Venus se sorprendería, y Touch le diría, que su raza se volvieron los perros del gobierno cazando seres inocentes, pero él no aceptó eso, por eso se unió al gremio de Ainsoalgon, para luchar en contra de ellos, ya que muchos seres sobrenaturales odian a los Onis, pero sus amigos no, y ellos saben que él no hizo nada, a lo que Venus se sorprendería, pero luego Touch le diría,
que no importa qué raza sea, si alguien a él no le hizo nada, no tiene por qué odiarlos, y no seguir una tradición de odio. Así Venus se sorprendería, pero pondría una sonrisa, y en eso diría que sí. De esta manera, Venus comenzaría a crear una gran relación con todos, donde los consideraría su familia, donde Buku, para que se sintiera mejor, le haría un traje negro con algunos toques de armadura, así como una máscara, por si algún día exploraba el mundo, nadie le hiciera algo. Y siempre se cuidara, mientras que Touch, Momonga, y los demás habrían fundido partes de sus armaduras y armas, y le habrían forjado una katana a Venus, quien se pondría muy feliz por esto, donde no evitaría llorar al ver que su familia lo valoraba, y lo apreciaba mucho, como para cuidarlo. Además también ellos les presentarían a sus propias creaciones, como Sebas, las Pléyades, entre otros. Un día, a la isla de Nazarit, unos agentes del gobierno se habrían perdido, y ellos habrían llegado a la isla, donde al entrar mirarían a varios seres sobrenaturales habitar esa isla, pero al ver a Tegris, Temperance, y Zlatan, ellos se sorprenderían, ya que verían que eran parte de los seres que buscaba el gobierno mundial, por lo que se lo harían saber a los altos mandos, y después Nashiuro diría, así que ahí estaban refugiándose, malditos, donde Saturn diría, iré esta vez de manera personal, pero después Insama les diría que no, y que fueran los 5, donde ellos se sorprenderían, pero cumplirían con su orden. Así los 5 se dirigirían a Nazarit, mientras en Nazarit, todos estarían con sus rutinas diarias, donde algunos de los seres supremos habrían ido como de costumbre a rescatar más seres sobrenaturales, mientras algunos otros se quedarían ahí, donde Venus estaría teniendo sus entrenamientos mágicos, y cuerpo a cuerpo con Momonga, pero Ronchi, y Touch, mientras también los demás los veían, a lo que Buku diría, ha crecido mucho durante este tiempo que ha estado con nosotros, a lo que Tabuna diría, ahora es un ser mitad ángel caído, lo que significa que tendrá una vida más larga, incluso y su vida será mucho más larga que la nuestra, donde ellos se pondrían felices, mientras en la costa, los barcos del Gorosei, junto a una gran flota de sus fuerzas estarían llegando, a lo que Saturn diría, con que aquí estaban ocultos durante todos estos años, a lo que Júpiter diría, no podemos dejar que sigan paseándose como si nada en el mundo que se ha creado, a lo que Nashiuro diría, el mundo solo sabrá lo que ha visto, y lo que ha dejado de existir quedará en el olvido. Así los 5 comenzarían con su ataque, donde todos los seres sobrenaturales comenzarían a ser masacrados, mientras en el gremio de Ainzo Algon, todos escucharían el estruendo, por lo que Momonga diría, ¿qué está pasando? Así él mediante un círculo mágico se daría cuenta de lo que estaba pasando en su isla. A lo que Peroronchino diría, oigan, esos viejos, a lo que Tabula mientras ponía un semblante serio diría, son los de aquella vez. Así todos recordarían eso, mientras que Venus diría, ¿qué pasa? A lo que Buku diría, rápido, tenemos que llamar a todos los que salieron, necesitamos toda la ayuda posible. A lo que Touch diría, Venus, ve con los demás, y encuentra un lugar seguro. A lo que Venus después diría, no, así todos lo verían, y después él diría, yo los ayudaré a mi familia a salvar mi hogar. Ante esto todos se sorprenderían, pero pondrían una sonrisa, donde Momonga diría, entonces, como una familia, defendamos nuestro hogar, a lo que él alzaría su arma, mientras todos hacían lo mismo, así todos irían contra las fuerzas de la Tierra Santa, mientras los 5 ancianos se darían cuenta de esto, por lo que todos pasarían a sus formas de frutas despiertas, así dejando sorprendido a Venus, pero todos lucharían contra ellos, donde también llegarían los que habían salido, y después ellos se unirían a la batalla. De esta manera, el gremio de Ainzo Algon lograría detenerlos, mientras todos los demás seres sobrenaturales se sorprenderían de ver a sus seres supremos luchar por ellos, donde Sebas, Demir, y todos los demás, también se darían cuenta de la presencia de Venus, a lo que Demir diría, ese joven, a lo que Sebas diría, es el joven Lunarian que vino con el señor Touch y los demás, a lo que Coxitus diría, él está luchando a la par con los demás seres supremos, es increíble. Así todos se sorprenderían de ver a Venus luchar junto a todos, pero después el Gorosei se daría cuenta de que no podrían luchar contra todos, por lo que pasarían a su plan B, donde Insama estaría en su trono, así él abriría sus ojos, y después un rayo caería en la isla, donde ésta comenzaría a ser destruida. Ante esto todos se sorprenderían,
pero los 5 ancianos después se irían de ahí, mientras más rayos caían, así todos los habitantes de Nazarit se quedarían sorprendidos, mientras estaban muy asustados, pero después los rayos no llegarían a la tierra, así todos se impactarían, y mirarían al cielo, y después verían como los 40 seres supremos junto con Venus estarían evitando que estos cayeran, pero después caerían más, y más, así Momonga y los demás estarían teniendo problemas, hasta que Touch diría, Venus, así él lo vería. Y en eso él le diría que usara su magia, y llevara a todos los habitantes de Nazarit a un lugar seguro, a lo que él se negaría, ya que él no quería dejarlos, pero todos le dirían que él tenía que sobrevivir, donde todos le dirían Nazarit, no es un lugar, Nazarit es su pueblo, así Venus seguiría negándose, pero después él aceptaría, pero antes de irse, Touch le diría, Venus, este no es el fin, un día, alguien llegará, y liberará al mundo, y hoy voy vendrá, a lo que Venus se sorprendería, pero después Momonga diría, como me hubiera gustado volver a verlo aunque fuera una vez, donde Tabula diría, igual a mí, así todos dirían algo parecido, mientras Venus se sorprendería, a lo que Touch le diría, guía bien a Nazarit, si ellos mueren, todo lo que protegimos durante estos años, desaparecerá, para siempre, así Venus asentiría su cabeza, y después se iría, mientras todos le ganarían tiempo, así Venus llegaría enfrente de todos los seres sobrenaturales, a lo que ellos lo verían. Pero después los seres supremos serían aniquilados por el rayo, mientras Venus escuchaba la voz de todos, quienes dirían, cuídate mucho, Venus, cuídalos a todos, así él dejaría de escuchar su voz, por lo que él comenzaría a llorar, pero después Sebas y Demir dirían, joven Venus, a lo que Venus reaccionaría, y después diría, prepárense, así todos asentirían su cabeza, y después Venus usaría su magia, y transportaría a toda la isla al nuevo mundo. Así el Gorosei y Insama pensarían que ahora sí los habían exterminado, mientras con Venus, él junto a toda su isla llegarían al nuevo mundo, los cuales se habrían sorprendido de esto, pero después al ver que Venus luchó con los seres supremos, y que los salvó, ellos se arrodillarían ante él, así dejándolo sorprendido, y después ellos nombrarían a Venus como el 41º ser supremo del gremio de Ainz o Algon. Donde Venus aceptaría, de esta manera, él también le enseñaría a su gente cosas que ellos aún no sabían, mientras también todos comenzarían a restablecerse después de lo que pasó, mientras lloraban por la pérdida de los seres supremos, por lo que Venus decidiría ocultar su isla, mediante neblina densa en el mar, así como quitar su ubicación de los Lowpows, para evitar otro suceso como este, así pasaría el tiempo, donde Venus guiaría a todos como los demás querían que lo hiciera, hasta que un día se toparía con Loki, Smaug, y Galiel, y Loki le diría que lo estuvo buscando durante décadas después de lo que pasó con el Gorosei, y con los rumores de los ángeles caídos, y demonios sobre este lugar, y le diría que se uniera a él, pero Venus se negaría, pero Loki le diría que lo ayudara a buscar el éter, y que le dará lo que quiera a cambio, ante esto Venus lo pensaría bien, y después diría, mientras veía el cielo, si ese objeto altera la realidad, podré traerlos de vuelta, señor Touch, señor Momonga, señora Bukubukuchagama, y a los demás, así él diría, está bien me uniré a ti, por lo que Loki se pondría feliz, pero el resto de su gente no lo aceptaría, pero Venus les diría cuál era su objetivo, por lo que todos se sorprenderían, pero sin dudarlo aceptarían, donde pasaría el tiempo, a lo que Smaug se daría cuenta que Venus a diferencia de otros seres sobrenaturales, así como Galiel, o incluso Loki, no le tenía miedo, e incluso le hablaba con respeto a pesar de estar casi al mismo nivel. Donde Venus lo superaría por muy poco, por lo que ambos comenzarían a llevarse mejor, después de la derrota de Smaug, Venus estaría volando, mientras decía, Nazarit odia a los Onis, pero después él recordaría a Touch, y lo que él le dijo sobre su raza, y lo que pensaba con esa situación, a lo que Venus mientras volaba, y estaba buscando a Albedo, él diría, señor Touch, por respeto a usted, y como forma de conmemorar lo que me enseño, traeré a la hermana de Smaug conmigo a Nazarit. Y además, buscaré el modo de traerlo de vuelta, junto a los demás seres supremos, se lo prometo, así él seguiría mirando el cielo, mientras iba en busca de ella, fin del flashback, ante esto, todos se habrían sorprendido, pero después también, ellos llorarían, y después, mientras Sebas también lloraba diría, Venus-sama, el último de nuestros salvadores, dio su vida por un gesto noble, traer de vuelta a todos los seres supremos, donde unos dirían que porque no lo traían a la vida usando la magia.
pero otros dirían que él ya había sido traído a la vida una vez, y que desafortunadamente, solo podría servir una vez, así todos perderían la esperanza, pero Coxitus diría, no, aún queda una esperanza, a lo que todos lo verían, pero después él vería el mar, y en eso diría, Venus-sama, y los seres supremos, hablaban mucho sobre una deidad de la época en la que fueron exiliados de la Tierra Santa, a lo que unos dirían, ¿de qué hablas Coxitus? A lo que él diría, yo y voy, ante esto. Todos se sorprenderían, donde Demir diría, es cierto, había olvidado ese nombre, el guerrero de la liberación, yo y voy, a lo que Shaltir diría, para que los seres supremos hablaran mucho de él, ellos debieron haber sabido algo, al igual que Venus-sama, así todos mirarían el mar. Y después Demir diría, entonces, esperaremos a que ese dios aparezca, y libere el mundo, ese fue el deseo que tenían los seres supremos, y por respeto, seguiremos sus enseñanzas, a lo que todos asentirían su cabeza, para después ellos incinerar el cuerpo de Venus, mientras las cenizas de su cuerpo, eran llevadas por el aire, siguiendo las corrientes del mar.